Mi madre me cambió por su nueva pareja. Y pagó un precio muy alto. Siempre creí que mi madre y yo éramos un equipo. No perfecto, no siempre armonioso, pero un equipo. Crecí siendo su apoyo, su cómplice en los momentos difíciles. Mi padre nos había dejado cuando yo tenía 12 años, y desde entonces ella solía decir que yo era el hombre de la casa. Quizá por eso, cuando todo empezó a cambiar, me negué a aceptarlo. Nadie quiere admitir que la persona que más quiere ya no lo necesita, o peor todavía, que lo reemplazó. Todo empezó un año antes de la traición final. Yo tenía 26 años, vivía solo, trabajaba como técnico en informática y visitaba a mi madre todos los domingos. Ella siempre insistía en que fuera a comer, y yo aceptaba porque sabía que eso la hacía feliz. La rutina era simple, yo llegaba a las 2, ella me recibía con un abrazo cálido, ponía la mesa y platicábamos de la semana. Era nuestro pequeño ritual. Pero un día, sin previo aviso, ella abrió la puerta solo unos centímetros. No me abrazó. Ni siquiera sonrió. «Bola, Daniel», dijo seca. Me quedé quieto un segundo, sorprendido. «¿Todo bien, mamá?», pregunté. «Sí, sí, pasa». El olor a comida no estaba. La mesa no estaba puesta. Y lo más extraño, había 2 platos sucios en el fregadero. Nunca dejaba la cocina así cuando yo iba. «¿Tuviste visita?», pregunté con una sonrisa curiosa. Ella se tensó. «No es importante». Y ahí supe que algo pasaba. Durante toda la comida, si es que a un plato recalentado podía llamarse comida, mi madre estaba inquieta, mirando su celular a cada rato. Yo intentaba hablar de trabajo, de mis proyectos, de cualquier cosa, pero ella no escuchaba. Entonces sonó el timbre. Mi madre se levantó de golpe, como si llevara horas esperando ese sonido. Y cuando abrió la puerta, lo vi por primera vez, Ricardo. Un hombre alto, de unos 50 y tantos, elegante, pero con un aire arrogante. Entró a la casa sin esperar invitación, como quien ya se siente dueño de todo. «Bola, amor», dijo él, besándola en la mejilla. Me quedé helado. Mi madre se sonrojó como una adolescente. «Daniel, él es Ricardo. Es un amigo». Él soltó una carcajada. «Más que un amigo, ¿no crees?». Y la abrazó por la cintura. Yo no dije nada. No por educación, sino porque algo dentro de mí se estaba resquebrajando. Era como si me hubieran cambiado el libreto de la vida de un momento a otro, sin avisarme. Ricardo ni siquiera me saludó. Caminó a la sala, prendió la televisión y subió el volumen como si fuera su casa. Yo miré a mi madre, esperando una explicación, pero ella evitó mis ojos. Después de un silencio incómodo, dije: «Creo que me voy». «¿Ya?». «Pero si acabas de llegar», respondió mi madre, pero lo dijo sin verdadera preocupación. Era solo una frase automática. «Tengo trabajo mañana», mentí. Ella me acompañó a la puerta, pero antes de que saliera, puso su mano en mi brazo. «Dale una oportunidad, ¿sí? Me hace feliz». Asentí, aunque no estaba convencido. Algo en ese hombre no me gustaba. Había visto ese tipo de persona antes, posesivo, controlador, disfrazado de encantador. Pero era la vida de mi madre, no la mía. Salí pensando que solo era un cambio. Que las cosas se acomodarían. Que no perdería mi lugar. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. Durante las semanas siguientes, mi madre canceló 3 veces nuestras comidas de domingo. «Ricardo quiere que pasemos el día juntos. Vamos a salir». «Estoy cansada, hijo, mejor en otra ocasión». Y cada vez que lo decía, me dolía más. Un jueves por la noche pasé por su casa sin avisar, como había hecho muchas veces. Quería dejarle unas medicinas que me había pedido. Pero al llegar, las luces estaban apagadas, excepto una, la de su habitación. Iba a tocar, pero escuché voces. Discutían. «No puedes hablarle así a mi hijo», decía mi madre. «Tu hijo ya está grande,
respondió Ricardo, molesto. Tiene que aceptar que ahora estás conmigo. Me quedé inmóvil. Es mi familia, susurró ella. Y yo también, respondió él con voz más suave. Pero no quiero que él se meta en nuestras cosas. No lo soporto cuando viene. Siempre mirándome, juzgándome. Daniel no es así. Pues yo sí lo siento así. Y si tú y yo vamos a funcionar, él tiene que entender que ya no puede manejar tu vida. Mi corazón golpeaba fuerte. ¿Manejar su vida? Yo solo era su hijo. Nada más. Escuché pasos acercándose a la puerta y corrí al coche antes de que me vieran. Esa noche no dormí. Pasó un mes antes de que mi madre me llamara. Su voz sonaba diferente, apagada, cansada, como si hubiera llorado. Hijo, necesito hablar contigo. Nos vimos en una cafetería. Sin Ricardo. Esa sola señal me dio esperanza. Pero cuando se sentó frente a mí, supe que algo estaba mal. Daniel. Ricardo quiere que formalicemos. Que vivamos juntos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estás segura de que eso quieres? Ella asintió, pero no con convicción. Necesito compañía. Me he sentido sola mucho tiempo. Tienes a tu familia. Tú tienes tu vida, hijo, respondió con una sonrisa triste. No quiero ser una carga. Me dolió escucharlo. Nunca la había visto como una carga. Solo te pido algo, dijo bajando la mirada. Que aceptes a Ricardo. Que no me hagas elegir. Y ahí lo entendí, no me estaba pidiendo aceptación. Me estaba advirtiendo. El día que ella se mudó con él, traté de no llorar. Le ayudé a empacar, incluso cuando ella no me lo pidió. Pero Ricardo estaba ahí, vigilante, marcando territorio. Cuando ella subió al coche de él, volteó a verme por la ventana. Me regaló una sonrisa pequeña, frágil. Como si quisiera decir que todo estaría bien. Pero no lo estuvo. Durante los meses siguientes, casi no supe de ella. Mis llamadas eran ignoradas. Mis mensajes, vistos, pero sin respuesta. A veces me llamaba una vez cada 2 semanas, solo para decir que estaba ocupada o cansada. Cuando le proponía verla, siempre había una excusa. Pero el cambio más doloroso llegó en diciembre. Todos los años pasábamos Navidad juntos. Era sagrado para nosotros. Pero ese año, cuando la llamé para planear la cena, me dijo: Daniel, este año lo pasaré con Ricardo y su familia. Lo siento, hijo. Ya hice planes. La llamada fue corta. Ella no notó, o fingió no notar, el silencio quebrado que dejé al final. Y fue en ese momento, justo ahí, donde entendí que algo dentro de mí había muerto. No porque mi madre hubiera conseguido una nueva vida, sino porque me había reemplazado sin mirar atrás. Y aunque yo no lo sabía entonces, ella terminaría pagando un precio muy alto por esa decisión. Muy alto. El camino hacia la casa de mi madre siempre había sido una mezcla rara de nostalgia y cansancio. Nostalgia por los recuerdos, cansancio porque, desde que cumplí 18, sentía que cada vez que cruzaba esa puerta tenía que defenderme de algo. Pero ese día, mientras manejaba hacia allá, sentí algo distinto, un nudo en el estómago, como si alguien ya me estuviera esperando, alguien que no era ella. Habían pasado solo 3 meses desde que mi madre empezó a salir con su nueva pareja, un hombre llamado Román, al que yo no terminaba de aceptar. No porque fuera mi sustituto, porque yo nunca intenté ocupar el lugar de mi padre, sino porque había algo en él, una especie de sombra detrás de sus palabras amables, que me hacía sentir incómodo. Era como si siempre estuviera midiendo mis debilidades, como si cada gesto fuese un examen que yo debía pasar. Pero ese día decidí no darle vueltas. Llevaba un par de semanas sin ver a mi madre y, aunque la relación había cambiado desde la llegada de ese hombre, seguía siendo ella, mi mamá. Aparqué frente a la casa. Noté que habían cambiado la cerradura, un detalle pequeño, sí, pero suficiente para despertarme la primera alerta. Cuando toqué el timbre y ella abrió la puerta, supe de inmediato que algo no estaba bien. Su sonrisa era distinta, tirante, falsa.
Daniel, dijo con un tono más frío del que recordaba. No sabía que vendrías tan temprano. Quedamos que iba a pasar hoy, ma, respondí, intentando sonar normal, aunque mi pecho se sentía apretado. Ella desvió la mirada hacia adentro. Fue ahí cuando escuché la voz del tipo. ¿Quién es, amor? Preguntó Román, con esa familiar condescendencia que tanto me irritaba. Mi madre abrió un poco más la puerta. Desde adentro, él me miraba como si fuera un intruso. Ni siquiera se molestó en saludar, simplemente se recargó en la pared, cruzando los brazos, juzgándome con esa sonrisa sobradora. Es mi hijo, Román, respondió mamá, aunque lo dijo como si necesitara recordárselo. O peor, justificarlo. El hombre caminó hacia la puerta y la abrió completamente, como si él fuera el dueño del lugar. Pasa, dijo, pero su tono no era de bienvenida. Era un entra si te animas. Respiré profundo y crucé el umbral. La casa ya no parecía la misma. Habían cambiado muebles, acomodado cosas, reubicado cuadros. En la sala principal, donde antes había fotos familiares, ahora solo había 2 fotos grandes, una de mi madre y él abrazados, y otra de él solo, en una pose ridícula como si fuera un modelo de revista barata. Me hervía la sangre, pero traté de mantener la calma. Estás cambiando todo muy rápido, ma, le dije con una sonrisa tenue. Parece otra casa. Ella abrió la boca para decir algo, pero Román se adelantó. Es normal, ¿no? Cuando empiezas una nueva etapa, cambias todo lo que ya no sirve. Lo miré. Él me sostuvo la mirada sin retroceder. Yo no dije que no sirviera, respondí. Bueno, algunos hijos creen que pueden opinar de lo que no pagan, soltó él con una carcajada seca. Mi madre se tensó. Yo también. Román, lo reprendió ella, pero apenas se notaba. No pasa nada, mamá, respondí. No vine a discutir. Mentira. Sí quería discutir, pero no ese día. Me acerqué a ella. ¿Y cómo has estado? Hace días que no sé nada de ti. Ella dudó antes de responder. Otra alerta. Bien, hijo, solo he estado ocupada. Ya sabes, ajustes, cambios, la nueva dinámica. ¿Nueva dinámica? Pregunté, sin poder evitar sentirme desplazado. Román intervino, otra vez. Claro. Una relación requiere tiempo. Y tú eres adulto. Deberías enfocarte en tu vida y dejar que tu mamá disfrute la suya. Era impresionante cómo podía sonar amable y ofensivo al mismo tiempo. Solo estoy preguntando cómo está mi madre, respondí, apretando la mandíbula. Estoy bien, Daniel, dijo finalmente ella, aunque no sonaba convencida. ¿Quieres quedarte a comer? Claro, dije, tratando de rescatar algo normal de ese encuentro. Pero lo que pasó después solo empeoró la situación. Mientras comíamos, Román empezó a hacer comentarios sobre mi trabajo, mis horarios, lo poco que visitaba a mi madre, lo distante que estaba. Cada palabra era un dardo disfrazado de opinión. Yo le respondía con frases cortas, tratando de evitar que esto se transformara en una pelea, aunque por dentro me estaba consumiendo. ¿Sabes qué creo yo? Dijo él, limpiándose la boca con la servilleta. Que tu madre te ha consentido demasiado. Por eso te cuesta la independencia. No está mal, algunos hombres maduran más despacio. Mi madre bajó la mirada. No lo defendió, pero tampoco lo contradijo. Ese silencio dolió más que cualquier insulto. Creo que ya me voy, dije, empujando mi silla hacia atrás. Daniel, no te vayas así, pidió mamá, pero ni siquiera se levantó. Solo vine a verte, ma. Pero creo que, llegué en mal momento. Mientras caminaba hacia la salida, escuché la voz de Román detrás de mí. No hace falta venir tan seguido. Tu mamá necesita tranquilidad, no problemas. Me detuve. Mis manos temblaban. Respiré hondo para no girarme y estamparle un golpe. Tranquilo, Román, respondí sin mirarlo. No te preocupes. No pienso venir seguido. Salí de la casa. De mi casa.
O lo que alguna vez fue. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, escuché como él decía, con suficiente volumen para que yo oyera. Visitas así solo traen mala energía. Y mi madre no dijo nada. Nada. Caminé hasta el coche, sintiendo que algo dentro de mí se desgarraba lentamente. El volante se me hizo pesado, como si quisiera quedarse para siempre entre mis manos, inmóvil. No encendí el motor de inmediato. Me quedé ahí, tratando de entender en qué momento había perdido a mi madre, o si ella misma había decidido alejarse. Recordé momentos en los que ella siempre creyó en mí, incluso cuando yo no podía hacerlo. Recordé cómo trabajó turnos dobles para comprar mis útiles escolares. Recordé cómo me abrazaba cuando tenía miedo. Cómo me defendía de quienes intentaban humillarme. ¿Dónde estaba esa mujer? ¿Dónde había quedado? Mientras manejaba de regreso a casa, me juré a mí mismo que no iba a dejar pasar lo que estaba sucediendo. Algo en esa casa apestaba a manipulación, a control. Y yo no pensaba desaparecer de la vida de mi madre solo porque ese tipo lo quería. Pero tampoco sabía que, al intentar recuperarla, iba a descubrir verdades tan podridas que terminarían destruyendo lo poco que quedaba de nuestra relación, y que, sin quererlo, mi madre pagaría un precio demasiado alto por haber elegido a la persona equivocada. Nunca pensé que una casa pudiera sentirse tan vacía y pesada al mismo tiempo. Regresé al apartamento con la cabeza llena de ruido, pero el silencio era tan fuerte que me dolía. Cerré la puerta detrás de mí y me dejé caer en el sillón, tratando de ordenar mis ideas después de la visita a la casa de mi madre, aunque, siendo sincero, ya no sabía si seguir llamándola así. Lo que más me dolía no era la presencia de Rubén, ni siquiera sus insinuaciones de que yo estorbaba. Lo que me destrozaba era la forma en que mi madre lo defendía, sin escucharme, sin querer ver nada, sin preguntarse siquiera si yo tenía una razón válida para estar ahí. Pero esa sensación, esa angustia espinosa, pronto se convirtió en sospecha. Había visto algo en esa casa. Algo fuera de lugar. La forma en que Rubén se puso nervioso cuando entré a la cocina. El rápido cierre de una conversación entre él y mi madre cuando me vieron. Y el sobresalto cuando mencioné a mi difunto padre. No sé por qué, pero algo en mi interior empezó a gritar que había más de lo que estaba viendo. Me levanté del sillón y caminé hacia mi escritorio. Encendí la computadora, abrí una carpeta que tenía meses sin tocar, y miré detenidamente las cuentas bancarias que administraba desde que mi padre murió. Entre ellas, la cuenta conjunta que mi madre nunca usaba, hasta hace poco. Y ahí, como una bofetada fría, lo vi. Cargos recientes. Retiros que no coincidían con las cantidades que mi madre siempre manejaba. Y sobre todo, pagos a nombre de Rubén. Sentí como la sangre se me congelaba. No puede ser, susurré, aunque sabía perfectamente que sí podía. Mi padre había trabajado toda su vida para que a mi madre no le faltara nada. Me dejó la administración de sus cuentas porque confiaba en mí. Y se lo prometí el día que lo perdimos, que cuidaría de ella. Pero ahora, ¿qué estaba haciendo mi madre con ese dinero? ¿Y si Rubén la está manipulando? Pensé. O peor, ¿y si ella lo permitía? Me paré, respiré hondo y traté de calmar la rabia que me subía como una ola hirviente. No podía ir directamente a reclamarle. No iba a ceder a la impulsividad. Necesitaba pruebas, claridad y, sobre todo, necesitaba entender qué estaba pasando. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierto frente a la computadora revisando movimientos bancarios, comparando fechas, leyendo estados de cuenta antiguos, tratando de encontrar un patrón que me ayudara a entender. Y lo encontré. O mejor dicho, encontré demasiados. Uno de los retiros coincidía con la fecha en la que mi madre dijo que había ido a una consulta médica. Pero la transacción no era de un hospital. Era un pago a una agencia de viajes. Otro correspondía, supuestamente, a la reparación del boiler que según ella se había descompuesto. Pero el monto coincidía exactamente con el depósito que Rubén había hecho días después, a su propia cuenta. Mi estómago se revolvió. La está usando, dije en voz baja. La está usando y ni siquiera se da cuenta.
Pero algo dentro de mí volvió a hacer ruido, una vocecita molesta, insistente. ¿Y si sí se da cuenta, y si simplemente eligió ignorarlo, igual que te ignoró a ti? No quería pensarlo. No quería creerlo. Pero las piezas empezaban a encajar. Al día siguiente decidí ir a su casa sin avisar. Pero esta vez, no para hablar. Para observar. Para confirmar. Para entender si todavía había algo de la madre que yo conocí, o si ya no quedaba nada de ella. Cuando llegué, noté inmediatamente varias cosas fuera de lugar. El coche de Rubén había cambiado de modelo, un detalle que no me pasó desapercibido, y ahora tenía un estéreo nuevo, de esos caros con pantalla táctil. Demasiado caro. Demasiado reciente. Demasiado sospechoso. Toqué el timbre. Nada. Volví a tocar. Escuché pasos. La puerta se abrió solo unos centímetros. Era mi madre. Y su rostro, no era el de siempre. Estaba tensa, como si tuviera miedo de que alguien más la viera hablando conmigo. ¿Qué haces aquí, Daniel? Me preguntó sin abrir más la puerta. Sentí un nudo en la garganta. Necesito hablar contigo, ma. Ahorita no es buen momento. Nunca es buen momento, ¿verdad? Respondí sin querer sonar agresivo, pero la frase salió más dura de lo que quería. Ella desvió la mirada, como si la hubiera golpeado con mis palabras. Rubén está descansando. No quiero despertarlo. ¿Descansando? Era la 1 de la tarde. Mi madre nunca había sido así. Siempre había sido una mujer fuerte, con carácter, con decisiones firmes, y ahora, la veía como una sombra detrás de una puerta entreabierta. Solo quiero hablar. 5 minutos. Pareció dudar. No por mí. Sino por él. Eso dolió más que cualquier rechazo. Finalmente abrió la puerta. Apenas. Entré. Rubén no estaba en la sala. Mi madre me llevó a la cocina, como si tuviera miedo de que alguien escuchara. Dime qué quieres, dijo sin rodeos. Abrí mi carpeta con los estados de cuenta. No podía seguir ocultándolo. ¿Puedes decirme por qué hay pagos a nombre de Rubén en la cuenta de papá? Su cara cambió de inmediato. Primero sorpresa. Luego enojo. Y después, culpa. Una culpa que trató de esconder rápidamente bajo un gesto de molestia. No tienes derecho a revisar mis cuentas, contestó. Papá me las dejó a cargo. Soy el administrador legal. Eso fue antes, respondió ella con frialdad. Las cosas cambiaron. Rubén me ha ayudado mucho. Tiene derecho a usar ese dinero porque ahora vivimos juntos. Mi corazón se apretó como si lo apretaran con una mano enorme. ¿Derecho? Repetí. Mamá, ese dinero era para tu futuro. Para tu seguridad. Para que no dependieras de nadie nunca. No dependo, dijo con firmeza quebrada. Estoy eligiendo confiar en mi pareja. ¿Y qué? ¿No soy libre de hacerlo? Me llevé las manos a la cabeza. No podía creer lo que estaba diciendo. Mamá, ¿qué te está haciendo ese tipo? Despertamos. Te está usando. Ella abrió los ojos como si hubiera dicho un insulto imperdonable. No vuelvas a hablar así de él. Gritó, golpeando la mesa con la mano. Rubén me trata bien. Rubén me escucha. Rubén está conmigo. Cosa que tú no haces. Esas palabras me atravesaron el pecho. ¿De verdad crees eso? Pregunté, sintiendo mi voz quebrarse. ¿Crees que no estoy contigo? Siempre he estado. Incluso cuando tú decidiste dejar de verme durante semanas porque Rubén se molestaba. Ella apretó los labios, temblando. Rubén, solo quiere que la casa esté en paz. ¿En paz o bajo su control? Mi madre me miró con una mezcla de miedo y dependencia que nunca antes le había visto. Entonces lo entendí. Rubén no solo le había quitado espacio. Le había quitado voluntad. Le había llenado la cabeza de ideas. Y ella lo había permitido porque tenía miedo de estar sola.
Pero eso no justificaba que estuviera permitiendo que él saqueara el dinero de mi padre. Respiré hondo para no explotar. Mamá, esto puede terminar mal. Muy mal. Si sigues permitiendo que use ese dinero, puedes meterte en problemas legales. No estoy hablando de celos. Estoy hablando de delitos. De repente, escuchamos pasos detrás de nosotros. Rubén. Entró a la cocina con una sonrisa de superioridad que me provocó ganas de romperle la cara. Vaya, vaya, dijo cruzándose de brazos. Ya sabía yo que eras un metiche. Mi madre se acercó instintivamente a él, como si buscara protección. Eso me partió el alma. Solo estoy cuidando lo que es de mi familia, le respondí. Tu familia ahora soy yo, respondió él, dándole un beso en la cabeza a mi madre como si marcara territorio. Y eso fue la gota final. Pues si eres familia, entonces no te molestará demostrar que no estás robando dinero. Su sonrisa se borró por completo. Mi madre lo miró nerviosa. Rubén, yo. No tienes que demostrar nada, me dijo él, poniéndose entre nosotros. Tu madre confía en mí. Punto. Pues yo no, respondí firme. Y mientras la cuenta siga a mi nombre, no vas a tocar ni un centavo más. Rubén dio un paso hacia mí. Ah, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? Lo que tenga que hacer. Su mirada se volvió oscura. La de un hombre que siente que está perdiendo poder. La de alguien que no está dispuesto a soltarlo. Y supe que ese enfrentamiento recién estaba empezando. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que algo aún más grande estaba por salir a la luz. Algo que cambiaría todo. Nunca imaginé que un día volvería a cruzar la puerta de la casa donde crecí sintiendo más miedo que nostalgia. Pero ahí estaba yo, Daniel, con las llaves en la mano, temblando. Era la primera vez que regresaba desde que mamá me había echado de su vida para quedarse con Arturo, ese hombre que se había convertido en una sombra oscura sobre nuestra familia. Habían pasado meses, pero para mí era como volver a una casa que ya no reconocía. El jardín, antes tan cuidado, tenía el pasto crecido. Las ventanas estaban sucias. Y aunque la fachada seguía siendo la misma, el ambiente se sentía podrido. Cuando abrí la puerta, no encontré a mamá primero. Encontré el olor. Alcohol. Mucho alcohol. Y algo más, descuido. Casi pude escuchar el eco de lo que alguna vez fuimos, pero ese eco se rompió en cuanto escuché una voz ronca desde la sala. ¿Quién anda ahí? Reconocí a Arturo, aunque su voz ya no era la misma arrogancia engreída de antes. Era débil. Usada. Enferma. Lo vi recostado en el sillón, pálido, ojeroso, con botellas vacías alrededor. Parecía que la vida lo había masticado y escupido. Y ahí, a un costado, estaba mamá. Parecía 10 años mayor. Su cabello estaba despeinado, la piel apagada y los ojos perdidos. En cuanto me vio, su expresión se rompió. Daniel, susurró. Hijo, tú, viniste. Pero yo no sabía qué decir. No sabía si estaba ahí para ayudarla o para enfrentarla, o quizá para confirmar que la decisión de alejarme había sido correcta. Lo que sí sabía era que ese no era el hogar que yo recordaba. Entré sin decir nada. Me costaba hablar. Cada rincón estaba cubierto de polvo o suciedad. La mesa llena de platos sin lavar. El piso pegajoso. Una postal perfecta de lo que sucede cuando alguien deja de cuidarse o deja de importar. ¿Qué pasó aquí? Pregunté finalmente. Mamá tragó saliva, como si las palabras le pesaran demasiado. Arturo perdió el trabajo. Hace meses. Y yo no pude mantener todo sola, desvió la mirada, avergonzada, casi quebrada. Las cosas se salieron de control. Miré a Arturo. Él fingía no escuchar, pero sus ojos se movían siguiendo cada una de nuestras palabras. ¿Y mis llamadas? Solté de golpe. ¿Mis mensajes? ¿Mis visitas? ¿Por qué me cerraste la puerta? ¿Por qué me sacaste de tu vida?
Mamá se cubrió la cara con las manos. Me equivoqué, hijo. Yo creí que Arturo cambiaría. Pensé que, si lo apoyaba, si te alejaba de la tensión, tal vez lograríamos ser una familia. Apreté los dientes. ¿Una familia? Me escogiste a un desconocido antes que a mí. Ella bajó la mirada. Lo sé, y cada día me arrepiento. Pero Arturo me dijo que tú querías dividirnos, que querías arruinar nuestra relación. Yo le creí. La rabia me subió como un chorro de agua hirviendo. ¿Y tú? Le grité a Arturo, ¿qué más le dijiste? ¿Qué más inventaste? Él me miró con una mezcla de rencor y derrota. Ella necesitaba a alguien. Y tú eras un mocoso metiche. Me estorbabas. Me tomó toda la fuerza del mundo no irme encima de él. Pero entonces vi a mamá encogida, rompiéndose en silencio, y entendí algo. Arturo ya estaba pagando por todo. La vida ya lo estaba cobrando. Mamá comenzó a tambalearse. Pensé que era el impacto emocional, pero no. ¿Estás bien? Corrí a sostenerla. Tenía fiebre. Y estaba demasiado delgada. No he estado comiendo bien, admitió con una sonrisa triste. No he dormido mucho. Arturo me miró con vergüenza, necesita que esté pendiente de él. No puedo dejarlo solo. Entonces todo estalló dentro de mí. ¿A costa de tu salud? ¿A costa de tu vida? Mamá, este hombre te está destruyendo. Ella retrocedió como si mis palabras fueran un golpe. Daniel, por favor, no hables así de él. Ahí lo entendí, mamá estaba atrapada. No solo emocionalmente. También psicológicamente. Arturo sabía manipularla. Sabía exactamente dónde apretar para mantenerla cerca. Y yo había sido expulsado para que él tuviera control absoluto. Pero ya no más. Esa noche me quedé ahí. No porque quisiera, sino porque no podía dejar a mamá en ese estado. Limpié la cocina. Lavé los platos. Tiré botellas. Saqué basura. Y mientras lo hacía, sentía una mezcla de furia y tristeza en el pecho. Recordaba su risa, su comida casera, los días en los que ella era la persona más fuerte que yo conocía. Y ahora verla así, destruida por un hombre que nunca la quiso, me rompía. No pude dormir. Me quedé sentado en el sillón, vigilando, pensando, respirando hondo para no explotar. Hasta que escuché algo. Un sollozo. Mamá. La encontré en la cocina, llorando en silencio, como si temiera despertar a Arturo. Mamá, dije suavemente. Ella me vio y se quebró completamente. Dijo, yo no sabía cómo salir de esto. No sabía cómo pedirte perdón. Pensé que, si aparecías y me veías así, te irías otra vez. Me arrodillé frente a ella. No voy a irme, mamá. Ella se cubrió el rostro. Daniel, tú no entiendes, susurró. Arturo ha cambiado. Ha estado muy agresivo. Se enoja por todo. Y yo, no puedo controlarlo. Me da miedo dejarlo. Esa confesión me atravesó. ¿Te ha hecho daño? Pregunté, con la voz temblando. Ella no respondió con palabras. Solo bajó las mangas de su blusa. Y entonces lo vi. Moretones. Varios. Antiguos. Nuevos. Mi visión se volvió roja. Te juro que lo voy a sacar de aquí, le dije, casi sin voz. Ella me agarró del brazo con desesperación. No, Daniel. Se pondrá peor. Tengo miedo de lo que pueda hacer. Le tomé las manos. Yo no te voy a dejar sola. No otra vez. Al día siguiente, Arturo despertó con su humor usual, insoportable. ¿Qué haces aquí? Refunfuñó. Esta no es tu casa. Ya veremos, respondí sin mirarlo. Él no estaba acostumbrado a que le contestaran. Menos aún a que alguien no le tuviera miedo. Pero yo ya no tenía miedo. Mamá estaba en peligro. Eso lo cambiaba todo. Cuando me volvió a insultar,
lo ignoré. Cuando me dijo que me fuera, lo ignoré. Cuando trató de ponerse frente a mí para intimidarme, simplemente caminé a su lado sin detenerme. Su ego no soportó eso. O me respetas o te largas. Gritó. Me detuve. No te respeto, le dije calmado. Y no voy a irme. La furia le deformó la cara. Levantó la mano como si fuera a golpearme. Y ahí, en ese instante, algo cambió. Mamá se interpuso. Basta, Arturo. Gritó con una fuerza que no le había escuchado en meses. No vas a tocar a mi hijo. No otra vez. Yo me quedé helado. Arturo también. Ella temblaba, pero no retrocedía. Era como si el simple hecho de que yo estuviera ahí la hubiera devuelto a sí misma. Como si de pronto recordara que había alguien más en su vida que no la lastimaba, alguien que sí la quería. Arturo miró a los dos, furioso, pero finalmente retrocedió. Esto no se queda así, escupió antes de meterse a la habitación y cerrar la puerta de un portazo. Mamá se derrumbó en mis brazos. Dijo, perdóname. Todo esto, nunca pensé que llegaría tan lejos. La abracé fuerte. Mamá, lo importante es que ya no estás sola. Yo estoy aquí. Vamos a salir de esto. Juntos. Ella apoyó su cabeza en mi pecho y por primera vez desde que llegué, respiró hondo, sin miedo. Y en ese momento supe que, aunque todavía faltaba enfrentar la tormenta, una cosa estaba clara. Arturo ya había perdido. Porque mamá había recuperado algo que él le había quitado por meses. Su voz. Y yo estaba listo para ayudarla a recuperar todo lo demás. Nunca me imaginé que un solo día pudiera contener tantas emociones, rabia, tristeza, decepción y, al final, algo parecido a una extraña paz. Pero antes de contarte cómo terminó todo, necesito llevarte paso a paso por lo que ocurrió después de aquella carta. Esa carta que encontré escondida entre las cosas de mi madre. Esa carta donde confesaba, sin querer, todo lo que yo necesitaba saber. La mañana siguiente amaneció fría, de esas en las que ni el sol parece querer salir. Pero yo sí. Me levanté decidido, con el corazón palpitando rápido, pero con la seguridad suficiente para enfrentar lo que venía. Tomé la carta, respiré hondo y fui directo a la casa donde mi madre vivía con Arturo. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Eso nunca pasaba. Mi madre siempre había sido obsesiva con cerrar todo. Toqué 2 veces. ¿Mamá? Pregunté, asomándome. Silencio. Entré y la encontré sentada en el sillón, con los ojos hinchados y la mirada clavada en el piso. Frente a ella había 2 maletas abiertas, ropa tirada por todos lados y una taza de café que se había enfriado hace horas. Daniel, susurró apenas me vio. Necesitamos hablar, dije con firmeza. Supe que lo entendió, porque bajó aún más la cabeza. Me acerqué, saqué la carta del bolsillo y la puse sobre la mesa. Ella la miró como si se tratara de una bomba a punto de explotar. La encontré, le dije. Leí todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, como si estuvieran esperando permiso para derramarse. No fue así como tú crees, intentó. Ah, ¿no? La interrumpí. ¿No le escribiste a mi tía que Arturo quería que yo desapareciera de tu vida? ¿No le dijiste que la relación conmigo era un obstáculo para tu felicidad? ¿No le dijiste que estabas cansada de cargar conmigo? Se cubrió la cara con ambas manos. Yo, estaba confundida, él me manipuló, me hacía ver las cosas de una manera. Mamá, tú decidiste aceptar eso, respondí. Tú decidiste apostar por él. Tú decidiste sacarme de tu vida. Su llanto estalló. No sabes cuánto me arrepiento, sollozó. Arturo, me dijo que, si no lo elegía a él, me dejaría. Y yo, tenía miedo. Miedo a quedarme sola. Miedo a envejecer sin nadie. Él me hacía pensar que tú me estorbabas, que eras egoísta por querer que yo estuviera contigo. Yo nunca te pedí nada, contesté con la voz rota. Solo quería que no me reemplazaras.
Sus lágrimas caían sin control. Lo sé. Y ahora, lo perdí todo. Ahí fue cuando noté las maletas, la ropa tirada y el silencio extraño de la casa. ¿Dónde está Arturo?, pregunté. Ella tragó saliva y apartó la vista. Se fue, dijo con un hilo de voz. ¿Cómo que se fue? Anoche. Tuvimos una discusión horrible. Le reclamé por todo, por cómo me alejó de ti, por cómo me manipuló, y él, su voz tembló, él me dijo que ya no quería cargar con una mujer insegura y dramática. Tomó sus cosas y se fue. Me quedé quieto. Ni siquiera sentí alegría. No era un te lo dije. Era más un vacío. Mi madre siguió. Me dijo que solo se quedó conmigo porque tenía la casa, la estabilidad, que yo era útil para él. Nada más. Hizo una pausa dolorosa. Arturo nunca me quiso, Daniel. Y yo aposté todo por él. Hasta a ti. No supe qué decir. Sentí pena, pero también una parte de mí pensaba, esto es el precio de tus decisiones. Me senté frente a ella. Mamá, comencé, con calma, lo que pasó fue muy grave. No fue un error pequeño. Tú me sacaste de tu vida. Me dijiste que él era tu prioridad. Yo me quedé solo. Me dolió más de lo que puedes imaginar. Lo sé, susurró. Y no espero que me perdones. Solo, quiero que sepas que lo siento. Y que no tengo a nadie más ahora. Cuando dijo eso, un escalofrío me recorrió. Era la primera vez que la veía tan vulnerable, tan rota. Su orgullo ya no estaba. Ni su terquedad. Ni su ceguera. Solo quedaba una mujer derrumbada por las decisiones que tomó. Respiré hondo. Mamá, no voy a dejarte sola. No soy como él, dije finalmente. Pero tampoco puedo hacer como si nada hubiera pasado. Esto va a tomar tiempo. Ella asintió, limpiándose las lágrimas con las manos temblorosas. Aceptar eso ya es más de lo que merezco, hijo. Nos quedamos en silencio por varios segundos. Un silencio pesado, pero no dañino. Era más bien un silencio que empezaba a ordenar lo que se había roto. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. Venderé esta casa, respondió. No quiero seguir aquí. Todo me recuerda a él, a mis errores. Y quiero empezar de cero. Solo, no sé dónde ir. Y ahí fue donde entendí que, más allá del daño, ella seguía siendo mi madre. Una que se había equivocado gravemente. Una que había dejado que su desesperación afectara todo. Pero también una mujer que ahora estaba pagando el precio de sus decisiones. Puedes quedarte conmigo por un tiempo, le dije, sorprendiéndome a mí mismo al escucharlo salir de mi boca. Pero solo mientras te organizas. No repetiré lo que pasó. No permitiré que vuelvas a herir nuestra relación. Si te quedas, será con reglas claras. Sus ojos se abrieron con sorpresa y alivio. Gracias, hijo, gracias. No sabes lo que significa para mí. Lo sé, respondí. Nos levantamos. Le ayudé a cerrar las maletas. A guardar la ropa. A empacar los últimos objetos que le quedaban. Mientras la ayudaba, pasó algo curioso, no había resentimiento en mis movimientos. No estaba haciéndolo por compromiso. Lo hacía porque, después de todo, ella seguía siendo mi madre. Y quizá, solo quizá, podíamos empezar a construir algo nuevo desde cero. Cuando terminamos, me miró con una sonrisa triste, pero real. Perdí todo por una mentira, dijo. No todo, respondí. Todavía tienes a tu hijo. Y, si haces las cosas bien, puedes recuperar nuestra relación. Pero será un proceso largo. Ella asintió. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Cerré la puerta de su vieja casa por última vez. Sabía que para ella era el cierre de una etapa dolorosa. Y para mí, quizás, el inicio de una sanación necesaria. Mientras bajábamos las escaleras, sentí que un peso enorme se levantaba de mi pecho. Y, por primera vez en meses, respiré sin dolor.
A veces, el precio de la verdad es alto. A veces, destruye todo lo que creíamos seguro. Pero también, abre la puerta para empezar de nuevo. Y eso fue lo que hicimos. Si esta historia te llegó al corazón, te invito a que te suscribas al canal, des un me gusta y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias. Cuéntame en los comentarios desde donde me estás viendo y, si conoces a alguien que haya pasado algo similar, comparte esta historia con ellos. Nos ayudará a que más personas sepan que no están solas en esos momentos difíciles.